Llegó el momento de que hablemos de hombre a hombre. ¿Estás listo? Hablemos de hombre a hombre. Buena pregunta para iniciar este segmento. ¿Estás listo para escuchar lo que este pastor va a hablar en esta conversación de Hablemos de Hombre a Hombre, donde cada martes recibimos a un hombre, un invitado de lujo que viene a exponer acerca de la palabra de Dios? Y yo sé que a bendecir también la vida de todo el que está escuchándonos esta mañana. Hoy tengo el placer y el honor de recibir acá al pastor David Moreno, que está aquí con nosotros y viene a compartir una palabra buenísima. Viene a hablar acerca de la voluntad de Dios. Pastor, bienvenido. Gracias. Para mí es un placer estar acá en este programa de hombre a hombre. Y bueno, ya he tenido la oportunidad de estar anteriormente en otros segmentos que sé que han sido de gran bendición y de edificación. Quiero saludar en este día a toda esa audiencia preciosa, a esos hermanos en la fe que están sintonizando Pura Vida, que puedan invitarle a otras personas que puedan conectarse y recibir la enseñanza que Dios tiene esta mañana para ellos. Excelente, sí. Y todas esas personas que nos escuchan a través de la 929 y 967 en el Cibao, también recordarles que pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí pueden escucharnos y vernos también. Pastor. Gracias. Bueno, quiero hablar sobre la importancia de la voluntad de Dios. Creo que todos como hijos de Dios debemos tener una sola cosa muy presente. Después de nosotros haber tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, sabemos que la Biblia dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Cristo tenemos reconciliación con el Padre. Una vez nosotros seamos hechos hijos de Dios, Juan 1:12 dice que Él nos dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. La cosa se torna interesante porque ya no vivimos para nosotros, sino que debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasarán, mas, deja claro el apóstol allí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y podemos empezar dejando claro este escenario, y es que la clave para permanecer en la fe es hacer la voluntad de Dios. Fuera del diseño de Dios hay fracaso, fuera del diseño de Dios hay pérdida, fuera del diseño de Dios hay desilusión, fuera del diseño de Dios la gente claudica en su fe, pero dentro de la voluntad de Dios, dentro del diseño de Dios, dice la Biblia que todas las cosas van a pasar, crisis, enfermedades, adversidades, desilusiones. Sin embargo, dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo quiero definir eso. ¿Qué es la voluntad de Dios? Para mí, la voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día como hijos. Es un principio que nos desafía a vivir diariamente como hijos de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 38. Jesucristo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Cuando lee Juan capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, Cristo establece en los evangelios la importancia de hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios, nos encontramos 4 pasos fundamentales para que todo creyente, todo hijo de Dios y todo amigo que esté conectado en este momento, en este programa de hombre a hombre, pueda hacer la voluntad de Dios. El primer paso es la necesidad de una vida de oración. Es imposible hacer la voluntad de Dios si nosotros no tenemos una relación con Dios. Mateo capítulo 6 dice, y cuando oréis, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Cuando la Biblia dice, y cuando oréis, entra a tu aposento, cerrada la puerta, eso significa, quita la distracción, enfócate,
no te desenfoques, entiende mi diseño, mi propósito, y entonces yo te hablaré. La oración te da dirección, la oración te reedifica en la voluntad de Dios y la oración te fortalece para cumplir tu diseño espiritual. Entonces es importante de que nosotros como hijos de Dios sepamos que si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder comprender la voluntad de Dios. Muchas veces hay personas que me han dicho, pastor, me siento vacío, me siento seco, siento que Dios no me habla, ni como le pasó a Saúl, ni por Urín, ni por Turín, ni por sueño, ni por profeta. Pero creo que el déficit, puedo decirlo con claridad, es que si el pueblo de Dios no tiene una relación con Dios, no va a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros no desarrollamos una vida de oración, no vamos a poder escuchar la voz de Dios y por ende vamos a estar errante en el desierto, en situaciones, en adversidades, en escenarios que siempre son contrarios al diseño de Dios. Caminando fuera de su voluntad. Todo el tiempo. Es extraño de que un creyente esté dentro de la voluntad de Dios si no ora. De hecho, Marco 1:35 dice la Escritura que Cristo, como solía hacerlo siempre, se iba a un lugar desierto y estando a solas con Dios, allí oraba. Y los resultados de esa intimidad que él tenía con Dios era que los ciegos veían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban, las multitudes le seguían, milagros, señales, los demonios salían de los cuerpos, las personas eran libres. El respaldo de Dios siempre vendrá a través de una intimidad, de una vida de oración. Para mí el primer paso para encontrar la voluntad de Dios es que yo necesito tener una relación con Dios. Pastor, me gusta eso que usted dice, de que lo primero hay que tener una relación con Dios, porque tal vez muchos pueden entender que, yo oro todos los días, pero no escuchan la voz de Dios o no atienden a lo que Dios está diciendo. Bueno, ahí hay algo que debe ser muy puntual y es que cuando nosotros oramos por hacer la voluntad de Dios y Dios nos habla para hacer su voluntad, es hacer su voluntad. O sea, ¿cómo te explico? Muchas personas oran para buscar la dirección de Dios, pero cuando Dios les revela su voluntad no la hacen. No quieren hacerla. Pues la voluntad ahora, la pregunta es, ¿por qué, Pastor David? Bueno, te lo explico. Porque la voluntad de Dios duele, la voluntad de Dios tiene que ver con abnegación. Cuando digo que duele no es de mal, es que tienes que morir a cosas que muchas veces no están en la agenda de Dios para ti. O sea, la voluntad de Dios tiene que ver con abnegación, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con despegue. Y cuando tú estás apegado sentimental, emocionalmente a cosas que no están dentro del diseño de Dios para ti, y Dios te dice, ahí no está mi voluntad, eso te va a doler. Eso no te va a agradar. Pero el salmista David en el Salmo 48 dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Aunque hay cosas que no me gusten, el hacer tu voluntad me ha agradado. Cristo dice, Juan 12, si la semilla de grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces, para nosotros hacer la voluntad de Dios, número uno, debemos aprender a morir a nuestra voluntad. Nosotros no podemos agradar a la gente y agradar a Dios al mismo tiempo. Estamos viviendo una temporada profética donde hay que tomar decisiones de alto riesgo. Y yo siempre enseño de que la fe que prospera es la fe que asume desafíos. La fe pasiva es una fe que te sustenta, te mantiene, pero la fe que te desafía a creerle a Dios, como dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Marco 9:23, al que cree todo le es posible. Esa fe que desafía tus límites, esa fe te engrandece, te proyecta, te saca del anonimato. Pero tú dijiste algo muy interesante, porque yo creo que la pregunta para la audiencia es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a morir para hacer la voluntad de Dios? Hoy podemos orar y decirle, Señor, yo me comprometo, hago un voto, hago un pacto, quiero hacer tu voluntad. Pero cuando venga la voz del Espíritu a nuestro corazón, estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Increíble que cuando Pablo ora y propone en su corazón ir a Roma, el Espíritu de Dios le dice, te esperan tormentas, te esperan tribulaciones. Esa es la voluntad del Padre para ti. Esa es la voluntad por seguir a Jesús. Vas a ser martirizado. Y él dijo, yo voy. O
O sea, no negoció. O sea, la voluntad de Dios no tiene beneficio. La voluntad de Dios no se negocia. Ahora, quiero decirte algo. El Dios que te quebranta también es el Dios que te promueve. El Dios que te procesa es el Dios que te levanta, que te bendice, que te saca airoso de los procesos y que da testimonio de ti. Definitivamente nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una relación con Él, si no estaremos fuera de la naturaleza. Y ya para cerrar este tópico, esto es algo muy sencillo, porque es que el Evangelio es simple, hay que simplificarlo. Te pongo un ejemplo. Usted saca un pececito de su pecera, lo sacó de su naturaleza. Su oxígeno es el agua. El pececito empieza a patalear. Eso significa que está agonizando. Está vivo, pero agonizando. Cuando nosotros no oramos y estamos fuera de nuestra naturaleza, estamos vivos espiritualmente, pero agonizando espiritualmente. Tú ves un creyente y dices, él ha permanecido, sí, pero está agonizando. ¿Dónde está? Ya no ora, no ayuna, no cree en las prácticas espirituales. Y yo pienso de que la oración es algo, es la llave que abre puertas, es la llave que transforma nuestro corazón, pero es la llave que nos va a mantener de pie en este tiempo. Yo decía algo en estos días en una iglesia y las personas se estaban riendo. Yo decía, el que no ora y no ayuna, el diablo se lo desayuna, sencillo. Si un creyente no ora, cuando vengan las retaliaciones, cuando vengan los procesos, cuando vengan esas adversidades por lo cual no tiene un carácter preparado, es allí donde después tú dices, no lo vi más en la iglesia, ¿qué pasó? Está desanimado. Pues no tiene una relación con Dios. Okay. Número 2. Segundo paso para encontrar la voluntad de Dios y es escudriñar la palabra de Dios. La gente dice, Dios no me habla, no escucho su voz, pero te habla a través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que no comas de tus sentidos, que no comas de tu circunstancia. ¿Y dónde está eso? Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la Biblia dice que a través de la palabra de Dios puedes permanecer. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Que nuestro Dios, el Dios a que tú y yo le servimos y le sirve esta maravillosa audiencia, suplirá todas nuestras necesidades. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 34:10? Que los hijos de Dios no tendremos falta de ningún bien, pero mayor aún los que muchas veces han pensado si podrán permanecer en este camino. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Yo creo que si nosotros queremos comprender la voluntad de Dios, debemos escudriñar la palabra. La Biblia dice que escudriñemos las escrituras, porque en ella hay vida eterna. Entonces, si un creyente quiere aprender a conocer la voluntad de Dios, dice la Biblia en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal. O sea, la Biblia me está diciendo de que Dios tiene un diseño deliberado para bendecirme. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, la Biblia me enseña de que Dios me pasa por el desierto. Deuteronomio lo enseña 8, sí, pero la Biblia dice que Él me pasa por el desierto para Él conocer verdaderamente qué hay en mi corazón. Pero en el diseño de Dios, la Biblia no me enseña de que yo toda la vida tengo que estar en un desierto. Entonces, cuando tú estudias la Escritura y vas a los evangelios, al nuevo pacto, vas a entender que Cristo enseñaba la importancia de la liberación, de la sanidad, de la restitución. Y ese es el diseño de Dios para nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidas con toda bendición espiritual. Entonces, a través de Cristo Jesús tenemos acceso a la liberación, a la libertad, a la sanidad, a la restitución. La voluntad de Dios para nosotros es buena. Dios es bueno y es un Padre responsable y a quien llama suple. Quiero que esto quede claro. Dios no llama a nadie a fracasar ni a pasar vergüenza. Cuando Dios invita, paga. Cuando Dios llama, suple. Dios es bueno. Cuando nos invita. Claro, Él es bueno. Dios es maravilloso. Entonces, pastor, Dios no me habla. No escucho audiblemente la voz de Dios. Lee la palabra. Cuando tú abres la Biblia, acá en la tableta, y ves Juan capítulo 6, y te metes en el versículo 38, aquí ya Dios me puso un ultimato. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. El Padre me envió. Y de todo lo que Él me dé, nada se va a perder. Entonces, la Biblia lo que me está diciendo es, Pastor David, tú tienes que hacer mi voluntad. Y ya. La palabra está clara. ¿Qué dice la Biblia? Que no tengamos alianza
con los placeres del mundo, porque todas las cosas pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos sostenemos en la palabra, vamos a permanecer como el Salmo 1. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que nada lo moverá. Pero ¿sabes cuál es la problemática de no escudriñar la palabra de Dios? De que vivimos de nuestro sentido, de que vivimos de la circunstancia, de que vivimos de la lógica, de lo común, de lo convencional, y ahí no está la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros vivimos de la lógica, siempre vamos a estar cuestionando la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos de la lógica, nos puede pasar como Felipe cuando vio la multitud. Maestro, despídelos, la multitud es mucho. Y Cristo le dijo, esa es tu lógica. Ahora, mi fe te dice, dale vosotros de comer. Increíble que la lógica nos dice una cosa, pero la fe nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lógica nos dice que hay crisis, pero la fe nos dice, yo voy a suplir. Yo tengo camino para abrirte puertas, y cuando Dios abre, nadie cierra. Apocalipsis dice que Él ha abierto una puerta delante de nosotros que nadie la puede cerrar. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque yo enseño mucho esto, porque si Dios abre puertas para bendecirnos, no abrazamos la bendición, precisamente porque está fuera de la voluntad de Dios. Si estás dentro de la voluntad de Dios, todas las puertas que Dios te abra, el hombre, nadie te las puede cerrar. Cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Dios cierra para formar tu corazón, nadie abre. Entonces las personas empiezan a forzar puertas. Y yo siempre enseño de que no necesariamente todas las puertas que están abiertas griten, entra. Hay que muchas veces orarle al Señor. Para mí, dentro de la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Sanidad, Isaías. Todo. Liberación, los evangelios. Milagro, el libro de Juan. Salvación, los evangelios sinópticos. Restitución, el libro de los Hechos. O sea, en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Así mismo es. Bueno, yo creo que todas las personas que están ahí escuchando están recibiendo algo diferente y están recibiendo una revelación de parte de Dios. Por acá, a través de WhatsApp, recuerden que ustedes también pueden inscribirnos al 809-227-9290. Pueden también llamarnos y hacer su comentario con respecto a lo que está hablando el pastor David Moreno. Pastor, me gusta eso de que en la Biblia encontramos todo, porque hay veces que decimos es que tenemos o que creemos que tenemos que salir a buscar fuera lo que no hemos encontrado, y la palabra bien lo tiene absolutamente todo, como usted dice, pastor. De hecho, tercer paso para encontrar la voluntad de Dios, amar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Yo siempre trato de que las personas puedan entender lo más fácil posible. Esto es sencillo. Mi vehículo está ahí, está parqueado, está bueno, está en buen estado, pero aunque el motor esté bueno, si no tiene gasolina, no va a avanzar, no llegaré a mi destino. Sencillo, el creyente tiene a Dios, tiene a Jesucristo como hijo, tiene al Espíritu Santo, pero si no es lleno de la presencia de Dios, se va a quedar a mitad de camino. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. Isaías 26:9, el profeta dijo, mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Yo amo a los que me aman, pero me encuentran los que duermen hasta tarde. La Biblia no dice eso. Yo amo a los que me aman, pero me encuentran los que me buscan una vez a la semana. Tampoco lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Yo amo a los que me aman, pero me encuentran los que temprano me buscan. Ahí hay una palabra que se llama cotidianidad. Para nosotros ser llenos de la presencia de Dios, debemos vencer la esporadidad, o sea, las personas que son esporádicas. No podemos querer hoy la presencia de Dios y mañana no. La inconstancia. La inconstancia, el hombre de doble ánimo, Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Cuando somos llenos de la presencia de Dios, comprendemos la voluntad de Dios. Y ya el último paso para darle paso a las personas que deseen llamar y comunicarse es que la voluntad de Dios también puedes encontrarla a través de las personas. Yo creo que Dios habla cada domingo a su iglesia a través del pastor que Dios asigna a una casa. Cuando un creyente se congrega en una casa de fe, sea cualquier nombre,
a la cual Dios le asignó congregarse y servir con sus dones y con sus talentos, pues Dios le habla a través del anciano, a través del maestro que da la escuela dominical, a través del pastor, del apóstol que da el sermón. Dios habla a través de personas. Y Dios usa personas para hablar. Dios usa profetas. La Biblia dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó, y ahí están los 5 ministerios. Aunque ya ese es otro tema. Pero lo que quiero dejar presente es que otro paso para encontrar la voluntad de Dios es que Dios te habla a través de personas. Cuando el pastor o el líder le da un consejo a una familia y la familia muchas veces no la acata y busca muchas voces, y luego dice, pero el pastor tenía razón, el líder tenía razón, o la mujer dice, mi esposo como cabeza y sacerdote del hogar tenía razón, o el hombre dice, mi esposa como ayuda idónea tenía razón, porque Dios habla a través de las personas. Entonces, esa característica debe quedar clara de que Dios también nos habla a través de las personas. Bien, excelente. Pastor, usted ha dicho 4 pasos importantes y muchas veces iniciamos por el último, creyendo que la voluntad de Dios la vamos a conocer cuando Dios nos habla solo a través de otra persona. Y creo que vamos a repetir los 4, que está la oración o la relación con Dios, el escudriñar la palabra de Dios, amar su presencia y también reconocer que Dios nos habla a través de otros. Dios puede usar a otro para bendecirte. Excelente. 809-227-9290. Recibimos la primera llamadita. Pura vida. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, hermana? Bien. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí de la Sánchez Palla. Ana Paula. Cuéntenos, Ana Paula. Yo te voy a decir, el que no busca de Dios y ni cree en está muerto en vida, porque fue amor a nosotros por la cruz. Así es. En la cruz. Y entonces, esos que no creen en Él pasan mucho trabajo, mucha lucha, porque están fuera de donde está la salvación. Porque es en el único lugar que está la salvación de vida eterna, que es nuestro Padre Celestial. Así es. Muchísimas gracias, Ana Paula, por ese comentario. Gracias. 809-227-9290. Pastor, conocer la voluntad de Dios, usted nos decía al inicio que nos cuesta, pero cuando nosotros, cuando Dios nos revela o cuando entendemos cuál es su voluntad, ¿puede ser que haya un momento, un proceso de negación? Bueno, lo que pasa es que Dios nos trata. A quien Dios llama, Dios trata. Y en ese trato de Dios, Dios va tratando en cada área de nuestra vida hasta que nos lleva a un punto de renuncia. Si tú luchas contra el llamado de Dios, por eso que muchas personas, quiero aclarar, pasan años en el mismo desierto porque no se quieren dejar tratar por Dios en áreas específicas. Muchas personas se han dejado tratar por Dios en áreas. ¿En qué sentido? Bueno, yo tomaba, ya no tomo. Sí, pero tienes un mal carácter personal al cual no quieres renunciar. Entonces, Dios dice, si no me entregas ese viejo hombre, no te voy a poder usar, no te voy a poder ensanchar. Y las personas se resisten. Y mientras más te resistes, más complicado es. Yo quiero decir algo que si lo comprendemos hoy nos va a ahorrar 20 años de dolores de cabeza. Adelante, pastor. La transición que más duele no es la que se hace, es la que no se hace. Porque la transición a la voluntad de Dios, que en el momento duele, después trae retribución, expansión y ensanchamiento. Pero la transición que no se hace para no morir a nuestra voluntad y quedarnos en la misma zona de comodidad y agenda personal, duele hoy, dolerá mañana y dolerá siempre. Wow. Muchas personas dejan pasar su temporada profética. Entonces, la transición que más duele no es la que se hace, es la que no se hace. Excelente. Por acá tenemos una llamadita. Pura vida. Buenos días. Sí, recuerde bajar el volumen de su radio, por favor. Escúchenos por el teléfono. Correcto. Hay una palabra en esta mañana que verdaderamente me uno a lo que el pastor dice. Ajá. Los creyentes estamos en un hilo a seguir, que es la oración. He escuchado 2 temas desde que me desperté y van en base a la oración, porque yo soy de lo que digo, que usted puede ser el cristiano más genuino, pero si no oró, si no se conecta con Dios a través de la oración, sus pensamientos no son renovados.
Cuando nosotros renovamos nuestro pensamiento y nuestra vida espiritual, cuando verdaderamente nos conectamos con Dios a través de la oración. Es nuestra comunicación vía, la primera vía, como dicen, es la oración. Anoche me acosté tarde orando y no sé, y miré el teléfono y lo que me salió fue el suceso que estaba pasando en La Victoria. Y yo dije, bueno, Señor, si este es el hilo que tú quieres que yo ore, comencé a orar, pero en el mismo momento que comencé a orar, la primera palabra que dije me identificó, porque también tuve preso. Y sentí cada palabra que salía de mi boca, sentía como esa fortaleza que llegaba a uno de esos internos, no sé a cuál, pero sentía como que la palabra iba dirigida para salvación, no para muerte. Excelente. Bien, Y esta mañana cuando me desperté, me le digo que me acosté a las 3 de la mañana orando por esos internos y me desperté a las 6 de la mañana y fue conectado, fue como que no fue que dormí, fue como que Dios puso un tiempo de descanso, porque cuando desperté conectado en la misma oración, y cuando pongo un mensaje del pastor Harrigan, fue conectado también el cristiano que no ora. Ahora vengo manejando, escucho Pura Vida y vuelve el pastor y dice la oración. Excelente, muchísimas gracias por hay un llamado ahí. Así es, gracias por compartir eso con nosotros y verdaderamente la oración no solamente hace que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, sino que también obremos bajo lo que Él quiere que nosotros hagamos en bendición a otras personas. Vamos a recibir otra llamadita. Pura Vida, buenos días. Buenos días, Pura Vida, bendiciones para todos los que forman parte de Pura Vida. Amén, adelante. La oración es algo que es como una llenura, es una llenura del Espíritu Santo. Cuando usted tiene hambre, que usted ingiere algo de almuerzo, usted se llena. Entonces, cuando nosotros oramos, es una llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no oramos, estamos vacíos, porque la oración es que nos llena, nos fortalece, nos levanta, nos guía al camino donde debemos de estar. Así es. Oh, gloria a Jesús. Oh, muchísimas Santo, gracias. Amén. Muchísimas gracias por ese comentario, pastor. Yo creo que una de las cosas también que hace a veces que nosotros nos retrasemos en hacer la voluntad de Dios es querer poner primero la voluntad de nosotros. Claro. Y cuesta, pastor, ¿verdad? Cuesta nosotros negarnos, que es lo que usted nos ha dicho en esta conversación, de que muchas veces cuesta, pero la recompensa es diferente, la recompensa es buena. Y que como hijo de Dios sabemos cuando Dios nos quiere tratar. Sí. Uno sabe que Dios trata en nuestro corazón. Es que de verdad yo respeto la opinión de cada quien, pero muchas personas dicen, es que yo siento que Dios no me oye. Dios habla. Dios habla. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo te hace sentir cuando hay una área en la cual Dios te quiere tratar, cuando hay algo que está incorrecto, cuando hay algo que Dios quiere de ti. Dios habla y habla continuamente. Pastor, cuando alguien nos dice esto es la voluntad de Dios y es algo que vemos que es trágico, es difícil de aceptar o entender que eso haya sido parte de la voluntad de Dios. Bueno, yo sé que es difícil y que muchas veces la persona dice, usted no está en mi posición. Exacto. Pero Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando la Biblia dice en Romanos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, está hablando para que está dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces hay gente que está en Cristo fuera de la voluntad de Dios. Y dice, bueno, lo que me está pasando, dice la Biblia, que todo me ayuda bien. Eso hay que tener mucho cuidado de sacar del texto un contexto. Ahora, si tú has muerto a tu voluntad y tú estás dentro del centro de la voluntad de Dios, definitivamente, que aunque te duela, Dios lo está permitiendo, porque dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Se ayudan a bien. Excelente. Bueno, pastor, este tema ha bendecido la vida de muchas personas, ha bendecido mi vida y la vida de las personas que nos están escuchando. Y quiero recordarles que ustedes pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network. Si ustedes llegaron tarde a esta conversación, escúchela entera, escúchela completa para que pueda ser bendecido con estos 4 pasos, 4 puntos importantes que debemos de cumplir para nosotros aprender a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pastor, vamos ya para la parte final, hacerle una recomendación a todas las personas que nos están escuchando que tal vez dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí.
bueno, puedan seguir la enseñanza, que es la oración, la palabra. Y mira, se me viene un texto a mi corazón ahora. Salmo 46:10 dice: está quieto y conoce que yo soy Jehová Dios. Tranquilo, en oración, que la voluntad de Dios va a permanecer si tu corazón lo anhela, si tu corazón lo permite. Excelente. El pastor David Moreno ha compartido con nosotros acá en este segmento Hablemos de Hombre a Hombre. Pastor, si alguien quiere contactarlo a través de redes sociales, otras vías también, ¿dónde puede hacerlo? Mi red social es Pastor David Moreno. Ok. En Instagram, canal de YouTube. He tenido también digamos, el privilegio de parte de Dios. He escrito 3 libros, pero quiero recomendarle a toda esa audiencia que está conectado mi primer libro, que se titula Despierta tu asignación. ¿Por qué? Porque ahí hablo sobre la vida de oración, los tratos de Dios, los procesos, y hablo muchos temas interesantes sobre alguien que quiere servirle a Dios con propósito. El libro se llama Despierta tu asignación, y en nuestras redes sociales estoy como Pastor David Moreno, Instagram, YouTube, ahí estamos. Excelente, muchísimas gracias, pastor, y gracias a todos los que están ahí sintonizando Pura Vida, disfrutando de esta programación. Será hasta el próximo martes, con Dios mediante, que escucharemos nuevamente a otro hombre, a otro invitado de lujo en este segmento Hablemos de Hombre a Hombre. Pero mientras, ustedes quédense ahí disfrutando de esta programación y de todo lo que hemos preparado con muchísimo amor. Pastor, muchísimas gracias, siempre agradecidos de su visita, y será hasta una próxima que lo recibiremos aquí. Ustedes quédense ahí en Contigo en tus mañanas. El próximo martes te esperamos para que hablemos de hombre a hombre aquí en Pura Vida. No hay otra igual.